Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Efecto Microbiota. Este es un programa que vamos a iniciar el día de hoy, donde vamos a comentar acerca de los microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo, especialmente en el intestino, y que hacen gran cantidad de cambios que sin ellos no podríamos vivir. Bienvenidos. La llegada a nuestro mundo no solamente es una transición biológica y física, sino es el inicio de una comunicación entre la microbiota, entre el sistema inmune y finalmente las hormonas. Cuando hablamos de microbiota intestinal y hablamos de bacterias, siempre nos da terror. Tenemos que tener en cuenta que apenas el 1% de las bacterias que tiene nuestro cuerpo son patógenas. Las demás bacterias son bacterias que elaboran una serie de metabolitos que sin ellas no podríamos vivir. Hace unos 5 o 6 años, un trabajo de investigación hecho en el Centro Médico en Tel Aviv, en Israel, donde se trató de calcular cuántas células tiene nuestro cuerpo y cuántas bacterias tiene nuestro cuerpo, nos dio los siguientes detalles. De las células que tiene nuestro cuerpo, células vivas, tenemos que hay 30 billones de células, de las cuales el 80% son eritrocitos, son células que transportan oxígeno a través del cuerpo. Mientras que de las bacterias se encontró que hay 30 billones de bacterias en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Hay más bacterias en nuestro cuerpo que células en nuestro cuerpo. Y sin ellas no podíamos vivir porque hacen una serie de metabolismo, presenta una serie de metabolitos, hace una serie de cadenas de comunicaciones para sintetizar vitaminas, para sintetizar complejo B y una serie de reacciones que sin ellas no podíamos vivir. Más aún, vamos un poquito más al fondo, la parte genética. Respecto a la parte genética, tenemos que saber que nuestro cuerpo apenas llega a 20.000 genes codificadores de proteína. Pensábamos antes de que se mapeara los genes codificadores de nuestro cuerpo que íbamos a tener muchísimo, pero apenas llegamos cercano a lo que tiene un ratón, lo que tiene un gato, lo que tiene un perro, hasta lo que tiene una cucaracha, que tiene alrededor de esa misma cantidad, 19 a 20.000 genes codificadores de proteína. Pero cuando vemos la cantidad de genes que codifican proteína en nuestras células por las bacterias que viven dentro de nuestro organismo, son 5 a 6 veces. Estamos hablando de miles de genes codificadores de proteína. ¿Por qué son importantes? Porque estos genes codificadores de proteína se prenden o se apagan de acuerdo a los requerimientos. Y esto hace de la vida que seamos sanos o que no seamos sanos. Ahora, si nos vamos hacia atrás, nuestra tierra, donde vivimos, tiene una vasta historia. Se calcula que hay entre 4.600 millones de años que fue formada. ¿Cómo se hizo estos cálculos? Estos cálculos se hacen en las rocas más viejas que se han encontrado en Australia, en la parte occidental, y también se han encontrado en los meteoritos que han llegado a la Tierra, y por eso se ha logrado calcular. Tentativamente está entre 4.600 a 4.500 millones de años. Pero si nosotros colectáramos esos 4.600 millones de años en un día de 24 horas, vamos a ver la siguiente descripción. Nace el día en la hora 000 y a las 4 de la mañana aparecen las primeras bacterias en la Tierra. Pasa la mañana, pasa la tarde y a las 10 de la noche aparecen los dinosaurios. 45 minutos después desaparecen los dinosaurios. Y ya a las 11:59 de la noche aparece el ser humano y apenas nosotros estamos viviendo en la Tierra 1 minuto aproximadamente. Piensen ustedes todo el tiempo en el cual dentro de esos 4.600 millones de años la bacteria fue capaz de colonizar, fue capaz de llegar a todas partes de nuestro cuerpo y fue capaz de comunicarse, entrenarse para muchas cosas y posteriormente aparecimos nosotros prácticamente al terminar las primeras 24 horas de este día imaginario donde se colectan 4.600 millones de años. Por lo tanto, las bacterias son muy importantes. Las bacterias son clave para vivir para nosotros y sin las bacterias no podríamos llegar a donde hemos estado. Todo esto nace
una ciencia que se llama la sociomicrobiología. Y nosotros tenemos el concepto de que la bacteria vive sola, aislada, en caldos o cultivos de agar, que lo ve solamente bajo el microscopio, donde se le coloca a la bacteria ciertos tejidos y vemos cómo reacciona. Sin embargo, en la vida real, las bacterias no viven solas. Las bacterias viven en grupo y siempre trabajan en grupo. Las bacterias tienen una sociedad y esta sociedad tiene una serie de reglas que las vamos a analizar una por una. La primera regla que tienen las bacterias es el quorum sensis. El quorum sensis es prácticamente la suma de votos que hacen las bacterias para tomar una decisión. Interesante. Nosotros tenemos en los gobiernos constantemente votaciones, alzan la voz, gritan la voz, pero las bacterias son mudas, no hablan, no toman votos, no dicen un sí, no dicen un no, sino las bacterias cuando ellas están de acuerdo, lanzan una serie de estímulos bioquímicos en las cuales hacen la votación. Y si todas están totalmente de acuerdo, toman decisiones. Una decisión, crear biofilm, o sea, ciudades en las cuales ellas pueden vivir. Otra decisión, invadir tejidos. Vamos a invadir tal tejido y vamos a destrozarlo. Otra decisión, vamos a volvernos resistentes a los antibióticos. Otra decisión que toman las bacterias, vamos a convivir con las bacterias buenas que están en el organismo y vamos a producir reacciones positivas. Por lo tanto, el quorum sensing es clave. Son votaciones que hacen las bacterias. Sin embargo, como todo en la vida, existen espías y contraespías. Y aquí también, dentro del quorum sensing, hay bacterias que son patógenas que ellas no opinan, quedan en silencio total, quedan viendo cómo reaccionan las demás bacterias. Y cuando llega el momento en el cual se vuelven inmunosuprimidas, las defensas se bajan, estas bacterias hacen una quorum sensing para decidir quiénes van a atacar. Por ejemplo, el Clostridioides difficile. El Clostridioides difficile es una de las bacterias que quedan en silencio total cuando están haciendo las bacterias buenas el quorum sensing. Ellas se quedan calladas, pero cuando llega la oportunidad aparecen dos toxinas, toxina A, toxina B, y estas toxinas destruyen el intestino, producen la muerte de las células que se pueden encontrar y vamos a tener aquí entonces una infección muy agresiva, una colitis pseudomembranosa. Otra, la salmonela, que producen algunas enzimas, pero cuando ven que prácticamente las defensas inmunológicamente están disminuidas. Por lo tanto, se ha logrado la presencia de algunos probióticos que lo que hacen es el quorum catching, que significa bloquear esa votación. Ellos hacen disminuir los receptores en la votación o hacen cambiar las señales de la votación. Y estos probióticos son muy interesantes porque al observar que la información que se pasa para atacar un tejido, para volverse resistente a un antibiótico, para crear una ciudadela de bacterias dentro de un tejido, dentro de un órgano, estos probióticos bloquean las señales y al bloquear las señales, entonces la información se pierde. Otro de los métodos que tienen las bacterias y es muy interesante es la producción de sideróforos. Los sideróforos es una palabra de latín que significa captador de hierro. El hierro es elemental para que las bacterias puedan vivir. Sin hierro, las bacterias mueren. Nuestro organismo también necesita hierro para ser transportado por la hemoglobina, por el hematocrito para todo nuestro organismo. El hierro es vital y las bacterias producen unos componentes que se llaman sideróforos. Estos sideróforos son claves para captar el hierro y las producen las bacterias. Las bacterias utilizan gran cantidad de energía, o sea, todo su dinero se le va a estas bacterias produciendo los sideróforos. Los sideróforos son especies de boomerang que se tiran hacia afuera de la célula. El hecho de producirla y el hecho de lanzarla fuera de la célula gasta mucha energía dentro de una célula. Estos sideróforos van por el torrente sanguíneo, van buscando cargas positivas de hierro, las pescan y luego regresan a sus propios receptores. Eso es lo normal. Pero resulta que hay algunas bacterias que se transmutan, que forman mutaciones de bacterias
Y estas bacterias no producen sideróforos, sino producen receptores de sideróforos y se acercan a las bacterias que están produciendo sideróforos. Cuando viene el sideróforo con ese hierro, estas bacterias lo toman el sideróforo sin haber trabajado, sin haber gastado absolutamente nada. Eso crea dos problemas. Uno, dentro de la colonia de bacterias va a morir esa colonia porque se está gastando la energía, algunos la están acumulando y las bacterias que están necesitando la energía para reproducirse se van a perder. O lo otro, estas bacterias que están robando la energía son aisladas por las mismas bacterias. Y al ser aisladas por las mismas bacterias, estas bacterias pueden morir porque no hay alimento o no hay protección. Fíjense ustedes la inteligencia de las bacterias. Es una inteligencia en la cual es de comunidad, como las hormigas, como las abejas o como los seres humanos. Una gran cantidad de reacciones que tienen las bacterias que nosotros no sabíamos, que es uno, crear o descubrir los que están robando los sideróforos, que son energía para ellos, y la otra que es la botación, los que echan. Una tercera forma como las bacterias actúan es la creación de biofilm. ¿Qué son los biofilm? Nosotros sabemos que las bacterias tienen en promedio entre 20 a 40 días de vida. Después de estos 40 días de vida, estas bacterias salen a la motilidad del colon y del intestino y son desechadas, muertas la gran mayoría, en el 99%, estas bacterias mueren y salen por las heces. Sin embargo, estos biofilm es las ciudadelas donde ellas viven. Allí, la primera fase es de que estas bacterias se anclan dentro de la mucosa. Puede ser en la boca, puede ser en el intestino, puede ser en los instrumentales médicos, puede ser simplemente en los platos, en la loza, en el lavaplatos de su casa. Vamos a tener una gran cantidad de biofilm. Ellas bacterias se adhieren completamente a la superficie. Luego se empiezan a multiplicar y por la presencia de la humedad que le da un sustrato alimenticio, obviamente se van a presentar una gran cantidad de bacterias que son microscópicas. Tiene una fase gruesa donde se protege y una fase de canalículos como si fueran alcantarillas donde circulan los líquidos. Y finalmente un búnker donde está la matriz de las bacterias. Interesante esto. O sea, las bacterias crean biofilm y estos biofilm donde se multiplican. Hay bacterias que son buenas y obviamente estos biofilm debemos mantenerlos. Sin embargo, hay bacterias que son patógenas y este biofilm lo tenemos que destruir. Pero ya hemos hablado bastante de microbiota. Obviamente hay mucho más que podemos nosotros hablar. Resistencia a antibióticos, que es bien interesante. Podemos hablar cómo las mismas bacterias hacen de que se delimiten las bacterias hasta cierto punto en el intestino delgado para que no invadan. Muchos puntos que podemos nosotros ver en esta área. Pero vamos a hablar de algo que nos interesa a todos, probióticos. ¿Y qué son los probióticos? Los probióticos son bacterias vivas que tienen un efecto favorable a nuestro organismo. Ojo, bacterias vivas, no bacterias muertas. Estas bacterias vivas entran a nuestro cuerpo con algunas reacciones químicas que se han hecho, como liofilización, de secado en frío. Cuando entran al organismo tienen su efecto, pero para que estas bacterias tengan su acción, tienen que alcanzar el colon. Para alcanzar el colon tiene que pasar por el estómago. El estómago tiene un pH ácido y ese pH ácido hace destruir muchas bacterias. También podemos observar que llega al intestino delgado y en el intestino delgado está la bilis con un pH alcalino. Esa también puede destruir muchas bacterias. La forma como nosotros hablamos de las bacterias se llaman unidades formadoras de colonia. Son grupos de colonias en las cuales nosotros las cuantificamos. Lo ideal es tener 10 a la 6 o 10 a la 8 unidades formadoras de colonia dentro de los probióticos. Si esta cantidad de bacterias llegan hasta el colon, llegan hasta el intestino delgado, va a tener un efecto favorable. Pero si llegan disminuidas, no vamos a tener. Muchos de los probióticos vienen con dosis mucho más altas, 10 a la 14, 10 a la 16, a sabiendas de que muchas de las bacterias van a morir con un pH ácido o van a morir con un pH alcalino.
¿Cuándo dar un probiótico? El probiótico se tiene que dar justo en el momento que uno está consumiendo alimentos. ¿Por qué? Porque así evitamos que haya un pH ácido. Tenemos un pH alcalino y nos puede favorecer. ¿Qué más nos ayuda cuando está comiendo? Porque aumenta el complejo motor migratorio. Eso significa que las contracciones del estómago y las contracciones del intestino delgado se incrementan y eso hace que llegue mucho más rápido el probiótico al intestino delgado y al colon. Ahora, los probióticos hay de todos los colores, de todos los sabores y hay que tener cuidado porque hay probióticos que no están llegando con la misma cantidad de unidades formadoras de colonia. Hay probióticos que están llegando diciendo que es un probiótico y es otro probiótico que puede ser patógeno o son bacterias que son resistentes a antibióticos. Por eso es muy importante estar certificado con qué probiótico nosotros estemos usando. ¿Y qué efecto tiene el probiótico? El efecto del probiótico es muy interesante. Ahora analicemos los efectos que tienen los probióticos en nuestro cuerpo. ¿Cómo impactan los probióticos en la microbiota intestinal? Si sirven, si no sirven, por cuánto tiempo. Es importante tener en cuenta de que el uso de los probióticos depende del tiempo en que se dé. Si utilizamos un probiótico por 3 días, prácticamente su acción va a ser 3 días que se le están dando, más unas 40 horas después y van a fallecer esos probióticos, estas bacterias que entraron y van a salir por nuestras heces. Eso se denomina un washout o un lavado de probióticos. Solamente entran al organismo, actúan sobre la microbiota intestinal, hacen su efecto y salen. Si nosotros queremos cambiar nuestra microbiota, que está formada prácticamente desde los 3 años de vida, tendríamos que utilizar probióticos por largo tiempo. Hay enfermedades como síndrome intestino irritable, alergias, rinitis, en las cuales el sistema inmunológico está alterado. Y aquí tendríamos que utilizar probióticos por 3, 4, 5, 6 meses. ¿Por qué? Porque los probióticos residentes, los que han vivido ahí durante toda la vida, han aguantado hambres, han aguantado guerras, han aguantado luchas, han aguantado toda una serie de tragedias dentro del organismo en las cuales se han vuelto expertos en sobrevivir. Pero las bacterias que están ingresando como probióticos han sido cosechadas en la fase de crecimiento de las bacterias, se han dado las condiciones más favorables, se han encapsulado o se han colocado en sobres o en sachets y están haciendo la acción. Son probióticos prácticamente perfectos, sin embargo no tienen la experiencia de las bacterias que están dentro de nuestro cuerpo. Entonces la lucha es desigual. Alguien muy bien preparado, pero con poca experiencia, es novato. Por lo tanto, es necesario dar los mejores probióticos el tiempo que le indique el médico para la tarea que necesitamos. Dar probióticos por dar no es lo indicado. Nunca automedicarse. Con esto despedimos nuestro primer podcast de Efecto Microbiota. Espero que les sea útil, que empecemos a ver estos bichitos que están dentro de nuestro cuerpo como nuestros grandes amigos. Soy el doctor Fernando Medina, pediatra gastroenterólogo, máster en microbiota y los espero en nuestro podcast Efecto Microbiota.